damos la bienvenida a un programa más de la serie Encuentros Literarios. Hoy desde la ciudad de Cartago, en una conversación con el poeta Juan Carlos Olivas, a quien saludamos. También nos acompaña Emilia Fallas, a quien saludamos también, colaboradora del programa de promoción cultural. El poeta Juan Carlos Olivas nació en Turrialba y estudió enseñanza del inglés. En la actualidad se dedica a esta profesión como profesor. Ha publicado varios libros importantes de poesía con los que ha obtenido varios premios, entre ellos el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, el Premio de la Academia de la Lengua costarricense, el Premio Una Palabra y también el Premio Internacional Rubén Darío. Juan Carlos, díganos cómo llegó usted a la poesía. Háblenos de ese despertar de la vocación poética, de los años iniciales de formación. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Yo no sé si yo llegué a la poesía, yo creo que más bien es al contrario, creo que la poesía llegó a mí de alguna u otra forma. Creo que los poetas no escogemos la poesía, sino que ella llega de una forma casi espontánea a uno. En mi caso, pues como bien lo decía usted, soy de Turrialba, crecí y viví mucho tiempo allá, ahora vivo en Cartago, pero en Turrialba hay una cosa que es bastante extraña, que es que la poesía está presente en ese pueblo, en el habla popular, está presente en los artistas que están ahí, está presente en las calles, está presente en las escuelas, está presente en los monumentos que tenemos en el volcán. Es un lugar bucólico casi, y creo que todo eso pues influyó, aparte de la formación que tuve en mis primeros años gracias a mi mamá, ¿verdad? Yo siempre vacilo y digo de forma jocosa que creo que la poesía llegó a mí por mi necedad, porque hace muchos años estaba mi mamá cocinando algo, creo, y yo la estaba molestando. Y entonces ella, para, para que dejara de molestar, agarró un libro y me hizo así en el brazo. Y lo dejó ahí. Y ya yo después me calmé y hojeé el libro. Y era un libro de Jorge de Bravo. Era el libro Vórtices. Todavía conservo ese ejemplar. Y yo recuerdo que yo estaba como en cuarto grado de la escuela quizás. Y yo tomé ese libro en mis manos y lo empecé a leer. Y yo noté que había un lenguaje que era totalmente diferente, que era mágico, no era como el lenguaje del día a día que escuchaba en mi entorno, sino que había un poder inexplicable en esa poesía tan maravillosa. Y yo lo leí, ese fue el primer libro que leí. Lo primero que leí, digamos, mi primer libro fue poesía, y hasta el día de hoy es el género que más me gusta leer. Leo de todo, leo novela, ensayo, cuentos, pero lo que fue ese encuentro con la poesía, o ese primer encuentro, fue algo que me marcó. Entonces ahí quedó esa influencia permanente de la poesía, y ahora pues sigo escribiendo, sigo leyendo y sigo asombrándome como ese primer día que mi madre me pegó con un libro de poesía. Sí, Entonces claro. casi que fue como un rayo, si me dijera, tome, Sí, claro. y aquí está. Pero además de él, tenés muchos referentes de otros poetas, de grandes poetas, hasta el punto de haber hecho un libro a Pound, por ejemplo, ¿verdad? Y en tus libros además mencionas a grandes poetas muy continuamente. ¿Cuál ha sido esa influencia que has tenido o crees que la has tenido? Sí, mami nos enseñó o nos inculcó mucho lo que fue la lectura, y sí hay bastante influencia de muchos autores en mi obra. Creo que es necesario tener esa influencia, de lo contrario se tiene la influencia del cero, que sería lo peor, ¿verdad? Yo creo que nada nace de una especie de generación espontánea, ¿verdad? Siempre tenemos un andamio sobre el cual construimos una
una obra, que es el objetivo de escribir, al menos en mi caso. Y bueno, hay un bagaje bastante fuerte en toda la trayectoria de estos libros. Podría decir que empezó por De Bravo, como mencionaba anteriormente. Leí mucho toda la obra de él, gracias a que mi mamá nos compraba los libros, y me fui interesando también por otros autores nacionales, ¿verdad? Ya después descubrí a otros como Osvaldo Saumann, a Istarú, Cardona Peña, Eunice Odio, y ya después de ahí fui formándome, no sé, de una manera muy empírica, una cultura de lectura que creo que es importante tener, y fue surgiendo ese interés por analizar otras poéticas de otros países, otros movimientos. Recuerdo que ya después en la universidad pues no, no teníamos plata para comprar libros en una librería, usualmente son caros, entonces lo que hacíamos era ir a las compra y ventas, y de ahí se fue forjando mi biblioteca. Y diría que el 90% de mis libros son de ahí. Y hay verdaderas joyas. Eh, Creo que no hubiera sido lo mismo sin esos libros, ¿verdad? Que son como hermanos, como decía Francisco de Asís, fratelli libri, ¿verdad? Hermanos libros. Han sido compañeros desde hace muchos años y creo que seguirán conmigo por mucho tiempo más. Juan Carlos, usted publica su primer libro, La sed que nos llama, con la UNED. En este libro hay un prólogo de Laureano Albán en el que habla de la madurez inicial de los grandes poetas, que eso lo ve Laureano en su obra primera. Y también habla de que es un libro de búsqueda, de que busca la trascendencia detrás de las apariencias. Aparte de las búsquedas formales, ¿qué pretende Juan Carlos Olivas con este primer libro? Bueno, este primer libro, creo que Laureano fue bastante generoso con esas palabras. Es algo extraño, ya han pasado varios años y ya hay otros libros que he escrito, y al ver o al echar la vista atrás uno se siente extraño. Pareciera como que esto ya no es no es mi literatura, pero no puedo negar a este hijo, ¿verdad? Ese fue el primer libro, y bueno, hay gente que le gustó, otros no tanto. Aprendí mucho de las críticas de ese libro. Había una estética detrás de la cual me etiquetaron, y después quise romper con las etiquetas. Yo creo que la poesía, o la gran poesía, no tiene etiquetas, y esa ha sido la lucha mía. Después de este primer libro, creo que cada libro que después salió surge en respuesta a las dudas o a las cosas que quedaron en el libro anterior. Entonces este fue un primer libro que empecé hace más de 12 años, 13 años, y tenían algunas temáticas, digamos que muy adolescentes, ¿verdad? El amor, la muerte, el paso del tiempo, la amistad, la familia, el entorno, ¿verdad? La vuelta a la niñez. Heidegger decía que un poema realmente es un intento de volver a un paraíso que es la infancia. Y en este caso creo que La sed que nos llama era eso, la sed de trascendencia, la sed de volver a recuperar aquellas ilusiones de ese adolescente que fui, o que sigo siendo ahora, pero con un poco más de experiencia. Y entonces salió La sed que nos llama, y creo que hay un poema que podríamos leer que resume la esencia de ese libro. El poema se titula Carta a los amigos perdidos. Los amigos que perdí regresan esta noche al reino de mármol que los une. ¿Qué milagro esperarán asidos al recuerdo en la puerta incógnita que antaño nuestro sueño dirigiera? Voraz en los relojes destinamos la ausencia,
este caer y caer en páginas extrañas que no vemos y la voluntad de acabar los dolores fingidos, las señales que nos mantienen presos a este falso beso que nos falta cuando aún es de noche y hay demasiada culpa sobre el aire. Prometimos olvidarnos, deshojar el último resabio de aquellos juegos que no amamos, y eso es triste e inútil, sabernos fugitivos en el oleaje incierto de la infancia, caminando entre tantos viejos versos que hace mucho tiempo nos condenan, dejándonos flores egoístas en esa lápida erigida por todos. Por eso regresan, polvo en el polvo son los pasos, y encendemos lentamente la vejez definitiva que nos colma, heridos hasta el odio en la puesta de la edad, consumados para siempre en el asombro de esta fuga y la oración que en vano nos decide cuando al fin despertamos y no hay ni un solo pájaro en el alba. Juan Carlos, desde ese poemario que estás leyendo y ese poema, por ejemplo, la estructura de ese poema, la forma de ese poema, el poemario La Sed que nos llama, hasta un poemario como El Señor Pound, ¿verdad? Hay unas variables sustanciales en cada uno de los poemarios que hay intermedios. Hay una evolución definitivamente fuerte, muy diferente en cada uno, tanto en los cambios de estilo como en las imágenes poéticas. Yo diría que también hasta en el mismo enfoque del yo poético, del yo literario, varía en cada uno, ¿verdad? Prueba de ello es que haces un afinamiento inclusive en las estructuras. Y uno que yo creo que da un salto radical es Bitácora de los Hechos Consumados. Definitivamente ese es un poemario nítido, ¿verdad? En todo el sentido integral, desde la forma en que está construido hasta el contenido, además de una estructuración que va con un hilo desde el principio hasta el final, que es algo muy característico ya ahora en tus poemarios, que además hace una diferencia, ¿verdad? Con poemarios de otro tipo. Hay una estructuración muy cuidada en las formas del lenguaje, pero además va paralelo a una forma de construcción siempre, como en este caso, asociada, por ejemplo, a música, ¿verdad? La música clásica, a esas partes del poemario que son preludios, los movimientos, por ejemplo, que yo siento que están a la par, además, de una intensidad del mismo yo lírico, ¿verdad? O sea, uno va leyendo esas partes, esa musicalidad de alguna manera, y lo va sintiendo también en esa intensidad que va aumentando en el yo lírico. Eso me parece un acierto, además muy novedoso tal vez, no sé, y que yo creo que eso es lo que le da el renombre a este poemario, que le da además tan merecido el Premio Nacional y el Premio de la Academia. Contanos un poco sobre esa estructura, sobre esa forma de escritura. Bueno, el libro de Bitácora de los Hechos Consumados, como decía anteriormente, surgió en respuesta a las carencias quizás que tenía el primer libro. Fue un libro ya más pensado, más elaborado, ¿verdad? Ya yo tenía otra visión de lo que era la poesía. Y yo creo que en el momento que empecé a escribir ese libro, yo me di cuenta que el arte en realidad es un todo. Y la literatura no está exenta de coquetear un poco con lo que es la pintura, con lo que es la música, con lo que son otras formas de arte que creo que es importante rescatar y también aportar, ¿verdad? En la literatura. En el caso de Bitácora, la intención fue hacer una especie de cantata o algo así, como por ejemplo, bueno, un dato curioso sobre ese libro fue que cuando empezaba a componer esos poemas, ponía música clásica. Y una de las obras que más caló, digamos, en esas horas de escritura fue la Carmina Burana de Karorf, ¿verdad? Entonces ahí hay muchas estructuras que siguen la Carmina, hay otras estructuras también que siguen el Requiem, hay estructuras de chardas que eran composiciones cortas muy virtuosas y que traté de traducir o trasladar al poema, ¿verdad? Entonces hay poemas que llevan eso. Ahora, los temas son muy variados, ¿verdad? Está igual la presencia inexorable de la muerte, ya vista a un nivel más personal.
Empiezo también con otra de mis obsesiones o inquietudes que eran los personajes, empezar a crear un personaje a través de la poesía. Y creo que todo eso se dio gracias a las lecturas que también estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Hubieron, ya después, por ejemplo, en El Señor Pound fue otra cosa, pero en específico con la bitácora, creo que no dejaba tampoco el acento lírico, porque hay poemas largos, pero también quise jugar un poco con lo que era poema corto, con lo que eran otras estructuras y buscar el elemento lúdico de la poesía, ¿verdad? Que el libro, por ejemplo, pueda ser tomado, incluso leído de distintas maneras. Hay una parte un poema, por ejemplo, que se llama Elegía tres voces, que se puede leer de tres formas: la columna derecha, la columna izquierda o todo como uno solo, y tiene un sentido, hay una instrumentación que va también basado en muchas influencias del surrealismo, por ejemplo, la poesía concreta de Brasil, que jugaba con otras estructuras artísticas como la música, como la pintura, ¿verdad? Como la danza incluso. Y Bitácora pues fue ese libro que me abrió, digamos, las puertas para muchas cosas buenas que después llegaron, ¿verdad? Con respecto a los premios, a mí me sorprendió mucho porque ni para el Premio Nacional ni para el Premio de la Academia yo me postulé. Eso lo postuló la editorial y no me dijeron nada. Cuando yo me di cuenta fue que en enero del 2012 estaban anunciando que era el ganador del Aquileo. En aquel momento el Aquileo fue compartido con Alfredo Trejos. Y después, al año siguiente, pues me cae también la sorpresa que ganó el premio de la Academia Costarricense de la Lengua, ¿verdad? Y no se lo habían dado a un poeta anteriormente ese premio. Sí. Ese premio es por el aporte al lenguaje que ha hecho un estudio, digamos, de algún escritor, de algún investigador. Entonces eso realmente para mí significa mucho y lo agradezco, ¿verdad? Pero igual esos premios yo los vi como una responsabilidad también muy grande por hacer las cosas bien, o hacer las cosas mejor incluso de lo que se venían haciendo. Entonces, al tener un premio nacional, creo que lo obliga a uno a ser más exigente con uno mismo. Y esa siempre ha sido la filosofía mía, o sea, que cada cosa que salga nueva sea mejor que lo que esté anterior, ¿verdad? Porque creo que se puede hacer, se puede lograr. Entonces esa ha sido la búsqueda, y ahí Bitácora pues jugó un papel fundamental en esa primera etapa, que puedo decir que son los primeros 3 libros míos, que es como una época, y ya después hay otra época donde se experimenta, y por ejemplo lo que estoy haciendo ahorita también es una cosa totalmente distinta a lo que hice anteriormente. Soy un autor que investiga mucho, que no le gusta quedarse en una zona de confort, que creo en los libros conceptuales. A mucha gente quizás no le gusta el hecho de que un poemario sea conceptual. A mí me gusta más bien porque es algo metódico, quizás porque soy algo obsesivo compulsivo en mi obra. Me gusta que tenga ya ahora un elemento clave, que sea el elemento que va a guiar el poemario. Y eso creo que marca una diferencia, tal vez, al menos en Costa Rica. Habemos tal vez un par de autores que estamos haciendo las cosas bajo esa premisa de que cada poemario tenga una línea. Ahora, no quiere decir que un poemario tenga que tener estrictamente una línea, porque si vos ves Bitácora, hay cualquier cantidad de referentes que son totalmente ajenos así, entre sí, ¿verdad? No tienen tal vez una relación, pero yo los relaciono en una estructura. Lo mismo pasa con El Señor Pound o con cualquier otro. Entonces cualquier persona puede agarrar el libro y leer un poema de ahí que se va a encontrar varias diferencias. Entonces, bueno, voy a leer un poema de acá. Este poema se llama Casa. Mi casa no da al mar Mediterráneo, ni posee la brisa de los lagos de Pocara. Más bien es fría como la osamenta infiel del horizonte y pequeña como una uva de ira. A veces suele amedrentarme el sonido de mis pasos solos, el eco de mis poemas solos, el estruendo de una moneda que llora en los círculos concéntricos del piso.
Amanezco pensando en un huésped de sombras que me hará compañía entre las sábanas, mas no procuro nombrarlo. Soy más cobarde que lo que mis manos dictan. Lloro una blasfemia en la ventana. Tomo un libro del confuso anaquel y con desgano leo un poema de José Hierro. Cuando todos se fueron, yo me quedé a solas con mi alma. Lo comprendo perfectamente y eso lo sé, no es buena compañía, especialmente si mi casa no da al mar Mediterráneo ni posee la brisa de los lagos de Pokhara y el único balcón que existe es la memoria. Mira, y por ejemplo, esa linealidad de la que se habla, esa integralidad de tus poemarios con característica, por ejemplo, en El Señor Pound, es un libro, bueno, además para mi gusto impresionante por, más que todo, por lo desgarrador, ¿verdad? Cómo uno entra en esa intimidad del poeta, ¿verdad? Aquí digamos que esa integralidad hace una variable, más que todo diría yo, en ese yo lírico que varía, por ejemplo, de los hechos consumados, bitácora de los hechos consumados, que antes era el yo poético. Aquí la intimidad se va de frente, digo yo, o más bien profundamente en el señor Pound, ¿verdad? Y vemos a un señor Pound que ya no es el señor Pound que conocemos, glorioso, sino que es el caído, desgarrado, en el suelo, por decirlo de alguna manera, y podemos entrar en esa intimidad tan fuerte, tan dura, ¿verdad? Yo diría con un contenido durísimo, pero a la vez no perdés tu línea poética, tu belleza en el lenguaje, o sea, lo mantenés, y eso a mí me encantó, por ejemplo, el señor Pound, ¿verdad? Me parece que lo lograste muy bien porque es profundo, terriblemente duro, pero a la vez se mantiene esa línea, ¿verdad? Entonces, la biografía realmente, o sea, es una biografía que la convertís en esa poesía dura, ¿verdad? Durísima, pero siempre poética, siempre con la belleza de las formas, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo lograste de una manera impresionante con ese Muchas poemario. gracias. Bueno, sí. Gracias, Emilio, por esas palabras, qué bellas palabras. Con el señor Pound fue otra cosa así, como decir, distinto. Siempre ha habido un género que me encanta, que es la biografía. Leo mucha biografía. Si hay algún músico, por ejemplo, un pintor, un personaje de la historia que me gusta, trato de encontrar biografía, y si hay otra más, pues las leo y las comparo, porque creo que la vida de ciertos personajes es bastante interesante. Pero ha pasado, por ejemplo, en el cine, ¿verdad?, que la vida de un poeta o de un personaje se lleva a las cámaras y se hace una obra de arte basada en algo real. Y eso era lo que quería en el caso del señor Pound, que fuera un libro de poesía, pero que fuera una especie de biografía novelada escrita en poesía. Sí, así es. Entonces fue un coqueteo, claro, tanto con el género de la novela como con el género de la biografía también, sí, porque sí, hubo una investigación exhaustiva de Ezra Pound, que fue el personaje que escogí. Al final el personaje cayó solito. Pound ha sido uno de mis autores favoritos desde siempre, y la historia que tenía Pound era bastante tremenda, porque la historia lo recuerda como el gran poeta estadounidense del siglo XX, pero también lo recuerda por una sombra muy terrible que era el fascismo, porque Pound era fascista. Sí, sí. Y él en Radio Italia, cuando estaba viviendo allá, hizo propaganda a favor de Mussolini. Entonces eso evidentemente le causó una enemistad con el pueblo estadounidense y con los que no eran fascistas, y esa sombra pues manchó en cierta forma el nombre del poeta, que era Pound. Entonces mi idea a través del poemario, sí, era desmitificar un poco esa idea del Pound fascista y glorificar un poco la idea del gran poeta que era Pound. Ahora, hay un elemento que es la caída, que es un elemento clave, creo, en este libro, la caída del personaje en sí, la caída moral del personaje, y se da porque creo que los sueños que cada una de las personas tiene son utopías, pequeñas utopías,
y tenemos el derecho a defenderlas, ¿verdad? A veces puedes estar con una idea que yo no comparto, pero uno tiene que respetar el derecho que esa persona tiene a creérsela. Y creo que era un poco jugar con eso, lo cual es bastante riesgoso, si bien es cierto. Pero también va más allá, ¿verdad? Es un poco tenderle la mano a un personaje que también fue catalogado como el gran fracaso de la historia, si consideramos los cantos también, porque Pound, cuando escribió los cantos, él lo que quería hacer era una especie de segunda divina comedia, ¿verdad? Y no le dio tiempo, la muerte lo alcanzó. También cuando recibió su última entrevista en 1972, la periodista que lo empezó a entrevistar le hacía unas preguntas todas metafísicas, filosóficas del hombre, y él lo que contestaba es, no sé nada de eso. Pero ¿cómo no va a saber si usted es Pound, usted sabe mucho? Dice, no, es que no sé. Lo único que sé es que llegué muy tarde a la duda. Y creo que eso es algo que está presente, el ser humano ya en su condición vacía, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que quise hacer. Ahora, en cuanto a estructura, se da un juego interesante que es que está en varios países, transcurre en varios países, en varios tiempos, hay flashbacks, hay muchos elementos también del cine por ahí, hay introducciones a cada sección y hay momentos en que la voz de Pound se transmuta y es Pound quien está hablando a través de la poesía y en otros momentos soy yo hablando acerca de Pound. Entonces eso fue un juego polisémico que se quiso hacer con el señor Pound. Y si el tiempo no lo permite, voy a leer un poema de esto para hacer un ejemplo de lo que estamos hablando. El poema 34. El señor Pound ha entrado a la Capilla Sixtina. En su mente aún corren los días de guerra. Los feligreses celebran el Angelus del exterminio. Casi no hay nadie y el aire deja un sabor de río quemado en el paladar. Los frescos de Miguel Ángel cuentan otra historia. Las figuras cobran vida en los ojos de los locos, pues para ellos ha sido reservado el paraíso. Hace un silencio feroz por todo el templo. Afuera persiste una nube roja y los feligreses ya se han convertido en piedra. No hay ni un solo volcán en los frescos de Miguel Ángel, pero aún así algo retumba en las manos del señor Pound mientras escribe sobre ellos. Nelli chiese solitare, Dio interrompe Dio, con un rintocco di campana, y todo después se hunde hasta arder en el silencio. La experimentación de Juan Carlos Olivas en el señor Pound le permite obtener el Premio Internacional Rubén Darío en el 2013. Agradecemos a Juan Carlos su participación tan valiosa, a Emilia su colaboración. Muchas gracias. Y a todos ustedes en sus casas por su atención. Muchas gracias.